capitalinos no tenemos nuestra televisión. Si nos dejan, tendremos nuestra televisión. Capital 21. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Marcelo Ebrard encabezó desde la Torre Mayor el macro simulacro contra sismos para perfeccionar los procesos de evacuación masiva. La Organización Internacional del Trabajo indicó que el número de desempleados en el mundo llegaría a 241 millones durante el presente año. Será la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el Distrito Federal la que resuelva las impugnaciones en las elecciones de Coajimalpa y Miguel Hidalgo. Comenzamos. Desde el corazón de México, para la gran ciudad, Capital 21 transmite su noticiero, Capital en Movimiento. El jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, encabezó desde el piso 53 de la Torre Mayor el macro simulacro contra sismos que tiene la finalidad de perfeccionar los procesos de evacuación masiva y los mecanismos de reacción del gobierno capitalino. El jefe de gobierno Marcelo Ebrard Casaubon encabezó en el piso 53 de la Torre Mayor el macrosimulacro de sismo que se realiza año con año con el fin de conmemorar el terremoto que azotó la Ciudad de México en 1985. El titular capitalino explicó que la realización de este simulacro, que en este año contó con la participación de más de 5.400.000 personas pertenecientes a más de 12.000 inmuebles públicos y privados, tiene el objetivo de perfeccionar los procesos de evacuación masiva y evaluar los mecanismos con los que cuenta la administración actual para afrontar este tipo de fenómeno natural. Lo que se está haciendo es medir nuestra capacidad de respuesta frente a supuestos de dificultades que hubiésemos tenido en la ciudad, que se nos hubiesen caído algunos edificios, que hubiésemos tenido dificultades similares a las del año 85, entonces verificar qué tiempo tardamos en reaccionar, cómo se mueven los equipos de emergencia. En conferencia de prensa, el secretario de Protección Civil local, Elias Miguel Moreno Brizuela, dio a conocer que el macrosimulacro de este año contó con la presencia de observadores internacionales pertenecientes a 19 países de Iberoamérica. De igual forma, recordó que al aplicar de forma correcta los métodos de evacuación y prevención en un sismo, se pueden evitar el 90% de las víctimas mortales y recomendó a los habitantes de edificios de más de 5 pisos de altura evitar la evacuación y resguardarse en puntos sólidos de los inmuebles. Con imágenes de Ernesto Barrón informó para Capital en Movimiento, V Cimental. Mañana se cumplirán 24 años del sismo de 1985 y con el paso del tiempo las huellas del terremoto de aquel 19 de septiembre han ido desapareciendo paulatinamente. Las nuevas generaciones apenas recuerdan la magnitud de aquella tragedia, pero veamos lo que nos preparó nuestra compañera Aida Espinosa. Mañana se cumplen 24 años del terremoto sucedido en la Ciudad de México, que afectó también la zona sur y occidente del territorio nacional, evento que cobró la vida de alrededor de 40.000 personas y considerado el más mortífero de la historia. La magnitud fue de 8.1 en la escala de Richter y se inició a las 7:19 de la mañana con una duración aproximada de 2 minutos, superando en intensidad y en daños al terremoto registrado el 28 de julio de 1957, también en la Ciudad de México. Se unieron al rescate el ejército, policías y gente de todo el país, y al siguiente día llegó ayuda de otros países expertos en búsqueda y rescate, dejando una cifra de muertos muy alta. El gobierno de Miguel de la Madrid reportó en ese entonces el fallecimiento de entre 6 y 7.000 personas e incluso llegó a suponer que la suma final fue de 10.000. Sin embargo, años después, con la apertura de información de varias fuentes, el registro aproximado se calculó en 35.000 muertos, aunque hay fuentes que aseguran que la cifra rebasó a los 40.000. El número de estructuras destruidas en su totalidad aproximadamente fue de 30.000 y aquellas con daños parciales fueron de 68.000. La Torre Latinoamericana fue un caso excepcional de ingeniería, pues este terremoto no le causó daño alguno. Entre los edificios más emblemáticos derrumbados o parcialmente destruidos durante el terremoto fueron el edificio Nuevo León del conjunto urbano Nonualco-Tlatelolco, los edificios A1, B2 y C3 del multifamiliar Juárez, Televicentro, actualmente Televisa Chapultepec, los televiteatros, actualmente Centro Cultural Telmex, una de las torres del conjunto Pino Suárez de más de 20 pisos que albergaba oficinas del gobierno, los lujosos hoteles Regis, De Carlo y El Prado ubicados en la zona de la Alameda Central.
varias fábricas de costura en San Antonio Abad, en donde murieron muchas costureras. A raíz de este acontecimiento se creó la agrupación civil Brigada de Rescate Topos Tlatelolco, grupo que ha auxiliado a la población incluso a nivel internacional. Para Capital en Movimiento, Aida Espinosa. El vocero de la Organización Mundial de la Salud, Gregory Hart, afirmó que la existencia prevista de vacunas contra el virus AH1N1 de la influenza humana es insuficiente, ya que prácticamente todos los habitantes del planeta son susceptibles de ser contagiados con un virus que se dispersa rápidamente. Por su parte, al inaugurar 2 hospitales en San Luis Potosí, Felipe Calderón urgió a la Cámara de Diputados a avalar el paquete económico para 2010, porque el país necesita recursos para enfrentar eventualidades catastróficas, así como para comprar vacunas contra la influenza, lo que implica utilizar recursos que no se tienen. La Organización Internacional del Trabajo indicó que por el persistente deterioro de los mercados laborales, el número de desempleados en el mundo llegaría a 241 millones durante el presente año, la mayor cifra de la historia. Sin embargo, esta organización confió que con las medidas adoptadas por los gobiernos del G20 para paliar la crisis, entre los que se encuentra México, se podrían salvar hasta 11 millones de empleos. Después de que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, defendiera la postulación de Arturo Chávez Chávez para encabezar la Procuraduría General de la República, el ombudsman capitalino, Emilio Álvarez y Casa, dio a conocer que la comisión envió al Senado un documento para que los legisladores tomen en cuenta los pobres resultados que Chávez tuvo durante su gestión en la Procuraduría de Chihuahua. El Consejo de la Comisión ha enviado una remisión al Senado de la República donde pide que se haga una revisión. El tema del desempeño profesional en materia de procuración de justicia en Chihuahua es un tema de preocupación, sobre todo por lo que se refiere a lo que en ese contexto significó cómo se elevaron alarmantemente los fenómenos de asesinatos a las mujeres en Juárez y la no respuesta en términos de la acción de la justicia. Si el Senado considera que es pertinente esta aprobación, lo que tocará es mandar un muy fuerte mensaje por parte del nuevo procurador de un estricto respeto a los derechos humanos y en particular de los derechos de las mujeres a través del acceso a la justicia, el debido proceso y la procuración de justicia. En otra información, durante la presentación del informe especial sobre el sistema de justicia para adolescentes en el Distrito Federal, el ombudsman capitalino Emilio Álvarez y Casa alertó al gobierno del Distrito Federal y al federal de que en caso de reducir el presupuesto en educación, se podría incrementar el índice de delitos cometidos por menores de edad. Al presentar el informe especial sobre el sistema de justicia para adolescentes, el ombudsman capitalino Emilio Álvarez y Casa alertó al gobierno federal y local sobre la reducción del presupuesto en educación, que afectaría directamente a los jóvenes. El escenario tendencial es de que si no se toman medidas emergentes o empleos, la promoción de empleos emergentes para jóvenes, uno de los rebotes no deseados, pero podría darse, es el incremento de la delincuencia. Los datos de órganos internacionales manifiestan que la mitad de las personas desempleadas son jóvenes y que la gran mayoría de la pérdida de los empleos tiene que ver con jóvenes. Entonces, el fenómeno de la crisis económica en términos de la reducción de trabajo y de la falta de oportunidades de empleo esencialmente ubica en los jóvenes su blanco predilecto. En este informe, el subsecretario de Gobierno del DF, Juan José García, habló de que existen 765 menores de edad privados de la libertad por la ejecución de diferentes delitos. Sin embargo, el común denominador es la pobreza entre estos jóvenes. El 54% son pobres, digamos, de alta o muy alta marginación. El 20%, ya lo decía Elena, salió del hogar antes de los 14 años y el 45% salió de la escuela. El 81% de los menores que se encuentran internos en algún centro tutelar están ahí por el asalto. La comisión propone que para reducir el número de menores recluidos sean sancionados de manera diferente. Con imágenes de Jennifer González, informó para Capital en Movimiento, César Cruz.